Hola, ¿qué tal, Luz y Sal? Todos sean bienvenidos nuevamente a un taller más de nuestro curso bíblico que estamos realizando para el equipo laico al servicio de la pastoral. Me da mucho gusto ver que se empiezan a conectar. Rápidamente saludo. Hola, Esme Aguilar, así como lo estoy viendo. Hola, ¿cómo estás? También veo a mi Buenas hermanita noches. Ángela Carmen Garay. ¿Cómo estás? Hola. Veo Bien, a bien. Luz Gracias. Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mi hermano Esteban, que ya me había saludado. Hola, Esteban. Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También veo a mi hermanita Maurilia, Lucisal también, a Leti Martínez, ¿cómo estás? A Jimenita de la región 2. Hola, Jime, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Hola, a buenas noches. Buenas noches. mi hermanita Virginia Poblano también, bienvenida. Bueno, pues vamos a continuar con este proceso de nuestro curso bíblico que hemos estado tomando precisamente con la intención de seguirnos formando en este proceso, considerando que nosotros como parte del equipo laico al servicio de la pastoral, nos estamos formando con la intención de formar más dirigentes. Por lo tanto, este curso pretende ser un granito de arena más en el proceso formativo de lo que es precisamente en la formación del equipo laico al servicio de la pastoral. No olvidando que este curso ciertamente es para el equipo laico al servicio de la pastoral, pero también para sus órganos formativos, el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y sus semilleros de vocaciones. Bien, pues vamos entonces a continuar con el trabajo. Recuerden que la cita que nos está apoyando en este bloque es la de la segunda de Pedro 1, 20, 21, que dice, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada como uno quiera. En otras versiones dice por cuenta propia, porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa, ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así entonces, precisamente, vamos a continuar recordando todo el avance que hemos llevado hasta este momento, concretamente en el bloque interno. Ya hablamos de lo que es la revelación, ya hablamos de lo que es la inspiración. En el caso de la inspiración, hemos venido avanzando y explicando cómo se va dando la inspiración, cómo se inspira al geógrafo. También hemos venido platicando cómo es que para poder interpretar la Sagrada Escritura se requiere el mismo espíritu con el que fue escrito. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de los sentidos bíblicos. Esto ya es parte de la exégesis y la hermenéutica bíblica. Este es nuestro tema, la exégesis y hermenéutica bíblica, no olvidando que nuestro curso de introducción a la Biblia tiene ese fin, que tú y yo nos acerquemos a la Biblia, la estudiemos, la comprendamos, la interpretemos, pero siempre con la conciencia de que estoy interpretando aquello que el Espíritu Santo ha querido a revelar a la iglesia. Haciendo un resumen, dijimos que la Biblia en cuanto al aspecto interno, estamos hablando de la inspiración bíblica. Y dijimos que al influjo sobrenatural de Dios sobre la inteligencia y la voluntad de cada uno de los escritores sagrados se le llama inspiración. Que el Espíritu Santo eh, clarifique la inteligencia del geógrafo, motive su voluntad y éste ponga por escrito, se le llama inspiración. Este proceso se dio tan así que existen los libros sagrados, la Sagrada Escritura, precisamente toda es palabra de Dios porque es escrita por el Espíritu Santo y por el hombre que la escribe, el Espíritu Santo respetando la libertad del hombre. Ahora bien, tú y yo, para descubrir la intención de los autores sagrados, o sea, lo que la geógrafo escribió, para que tú y yo lo entendamos con el mismo espíritu que les reveló el Espíritu Santo a ellos, es preciso tener en cuenta los géneros literarios, que dijimos que los géneros literarios son la manera o forma que se utiliza para relatar una verdad. De alguna forma es algo que es una verdad y se manifiesta, se escribe con algún género literario. Y la semana pasada veíamos que este texto está escrito en algún género literario, tiene un sentido. El que dice las letras se llama sentido literal y del que parten todos los demás sentidos, obviamente lo que está escrito por algo está escrito así, y el sentido espiritual, que es el que nos va a invitar a comprender exactamente lo que estamos diciendo, al espíritu que influye al geógrafo para poder entender el mensaje venido de Dios.
A este sentido espiritual lo dividimos en alegórico, moral y anagógico. Ahora bien, la semana pasada cerrábamos diciendo, para poder comprender la Sagrada Escritura y la inspiración con que el Espíritu Santo inspiró al geógrafo para revelar este Dios que nos ama y comprender este Dios que nos ama, debemos hacerlo en la unidad de toda la iglesia. También debemos de leerlo en la tradición de la iglesia. Tenemos que estar atentos a la analogía de la fe y algo importante, la concordancia profunda de los cuatro sentidos, es decir, literal, alegórico, moral, anagógico, que son lo espiritual, asegura toda su riqueza a la lectura viva de la escritura en la iglesia. Este es nuestro tema y vamos a profundizar sobre la exégesis y la hermenéutica. Muy bien, entonces mira, que quede claro que para interpretar la Biblia correctamente debemos tomar en cuenta lo que guía el catecismo de la Iglesia Católica y que hemos estado viendo en este curso. Por ello, tú y yo no podemos interpretar la Sagrada Escritura sin tomar en cuenta primero la unidad de la Sagrada Escritura. Es decir, no puedo yo nada más tomar un pedacito de la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, y quedarme con ello y decir, es que aquí está escrito, es palabra de Dios. Bueno, no, hay que tomar siempre toda la unidad de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso es que somos cristianos, tú y yo no somos judíos. Los judíos obviamente van a decir, no, para mí no, el Nuevo Testamento no, claro, porque es otra religión. Tú y yo somos cristianos. Ahora bien, los géneros literarios y los sentidos bíblicos. Es decir, ¿por qué se escribió esto? ¿Qué me quiere dar a entender o qué le quiere dar a entender Dios al ser humano a través de lo que está escrito letra por letra? ¿Cuál es el sentido literal? ¿Cuál es el sentido espiritual? Otra cosa importante, la tradición apostólica. ¿Qué ha enseñado la iglesia a través de estos 2000 años? ¿Qué ha enseñado sobre esto que tú y yo estamos tratando de comprender? Y precisamente la compatibilidad con la revelación pública, es decir, con lo que Dios ha manifestado a todo el mundo, lo que yo estoy interpretando, cómo se compatibiliza con ello. Si es una revelación privada y yo creo y el Señor a mí me dijo, pues puedo chocar precisamente y por esos muchos errores que cometen nuestros hermanos separados. Así entonces, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Sacar un texto del contexto, no olvidando que los hermanos protestantes nacen precisamente con la tesis de Martín Lutero de que cualquiera puede interpretar la Biblia como quiera. Y por eso entonces es muy cercano que se tropiecen, que caigan en un error y de ahí empiecen a inventar doctrinas nuevas. Es su esencia, es su característica. Eso es, así nacieron, por así decirlo. Hacer decir al texto algo que no dice. ¿Me explico? Eso, ¿quién nos va a ayudar para evitar ello? La exégesis y la hermenéutica. Hacer interpretaciones subjetivas. A mí el Señor me dijo y yo entendí esto. Bueno, no, yo entendí esto, pero ¿qué dice la iglesia? ¿Qué ha enseñado la iglesia de esto que estoy interpretando? Hacer interpretaciones fuera de la iglesia de Cristo. ¿Sí me explico? Que precisamente es nuestro punto. Así entonces, la cita de Segunda de Pedro 1:20 que hemos estado hablando dice lo siguiente: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Por qué? Pues que efectivamente ya el mismo San Pedro lo está diciendo, en el sentido de que se nota que ya hay muchas personas que están queriendo interpretar en ese tiempo la Sagrada Escritura y no comprendiendo el mensaje que Cristo dejó en los apóstoles para que lo comprendieran precisamente todo el mundo. Voy a ponerles un ejemplo que está en Marcos 12:24. El contexto de este texto es que Jesús está hablando con algunos saduceos, estos fariseos saduceos que no creen, perdón, judíos saduceos que no creen en la resurrección. Y le ponen aquel problemita de una mujer se casó con un hombre, pero este hombre se murió. Ah, porque ellos no creen en la resurrección, les digo. Este hombre se murió. El hermano se casa con ella para darle descendencia y también se muere. Y así 7 veces preguntan los saduceos a Jesús. En el día de la resurrección, tú que dices que hay resurrección, ¿esta de quién va a ser mujer? ¿Del primero, del segundo, del tercero? ¿De cuál de los 7 será mujer? Vean la respuesta de Cristo y lo que nos interesa en nuestro curso bíblico. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios.
¿Sí me explico? Imagínate, y está hablando directamente a los saduceos, o sea, judíos que han crecido con toda la Torá, que han crecido con toda la Sagrada, bueno, en este momento del Antiguo Testamento con la Septuaginta y cosas así, y les dice Jesús, el problema de ustedes es que no entienden las escrituras, no conocen las escrituras. Por eso es muy importante que tú y yo tengamos claro qué es este proceso de la exégesis y de la hermenéutica bíblica. Por eso va a ser importante para ti, para mí, interpretar las escrituras en el corazón de la iglesia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 119, dice, a los exégetas, es decir, aquellos que se dedican a hacer estas interpretaciones, ahorita explicamos qué es exégesis, toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Sagrada Escritura, fíjate, queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Esto lo vas a ver en Dei Verbum 12:3. Precisamente el tema y lo que a ti y a mí nos interesa hoy es exactamente eso, que es la exégesis y la hermenéutica bíblica. Tengo una amiga que les digo que es testiga de Jehová, compañera maestra, años de amistad, ya casi 18 años de amistad. Y siempre que tenemos algún diálogo, recuerdo que cuando empezó nuestra amistad hace 18 años y ella me decía que era estudiante de la Biblia, yo le preguntaba, oye, ¿y ustedes cómo hacen la exégesis y la hermenéutica bíblica? No me lo vas a creer, pero su respuesta fue, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Así de ese tamaño, ¿sí me explico? O sea, y eso que son estudiosos de la Biblia o estudiantes de la Biblia, tú y yo vamos a empezar a quitar el tabú, aquel que nos han hecho de decir, es que la iglesia no deja que los católicos lean la Biblia, que la interpreten. Claro que no, al contrario, tú y yo nos estamos preparando un curso bíblico precisamente para poder comprender la Sagrada Escritura, pero en el corazón de la iglesia, que esa es la gran diferencia. Mira, exégesis viene del griego precisamente exégesis, que significa contar, narrar, un relato, exponerlo. Y lo que busca la exégesis concretamente es descubrir qué significó el texto en su momento. Mientras que por otro lado la hermenéutica, también del griego, pero del griego antiguo, hermeneutikos, que significa de la interpretación, técnica o método de interpretación de textos. En palabras más cercanas sería, ¿qué significa para nosotros hoy en día? Es decir, la imagen que presenté es el Espíritu Santo inspira, dijimos, al escritor sagrado. El escritor sagrado plasma por escrito, y le quise poner ahí esas como lucecitas, de que el Espíritu Santo es quien escribe la palabra, es el autor de la Sagrada Escritura, Dios es el autor de la Sagrada Escritura y el hombre que escribe. De acuerdo, a ti y a mí nos toca interpretar ello. ¿Cómo puedo yo garantizar que lo que yo estoy entendiendo al leer la Sagrada Escritura, el mensaje que estoy leyendo es exactamente el que el Espíritu Santo le reveló al agiógrafo y este puso por escrito? ¿Cómo saber que no estoy yo interpretando cosas que nada que ver que el Espíritu Santo propuso? Así es que para ello es la exégesis y la hermenéutica. Por cierto, hermenéutica viene de Hermes, el mensajero, el que traía el mensaje de allá y te lo decía a ti. Obviamente Hermes sería el que te da el mensaje. Mientras más fiel sea el mensaje, pues mejor. Si vamos bien hasta acá, ahora bien. La exégesis entonces va hacia el entorno del autor, es decir, los géneros literarios, por qué lo escribió así, por qué ocupó esas palabras, qué quería, qué daban a entender esas palabras en su tiempo, a sus destinatarios, a su momento histórico, la exégesis. Mientras que la hermenéutica, posterior al estudio exegético, primero es la exégesis, luego es la hermenéutica, pretende iluminar nuestro presente. Ahora sí, preguntándonos qué quiere decirnos el texto hoy, cuáles son los desafíos, los retos, los aprendizajes que Dios nos manifiesta hoy en nuestro presente. Si vamos bien hasta acá, tú y yo entonces podemos leer la Biblia, sí, quiten esa falsedad que nos han inventado los protestantes de es que la iglesia, es más, los católicos ni leen la Biblia. Bueno, yo soy católico, yo la leo, yo la estudio, ¿sí me explico? A lo mejor algunos católicos, ahí sí lo creo, ¿sí me explico? Pero ciertamente tú y yo tenemos Sagrada Escritura en casa y podemos leerla, interpretarla, compartirla con la familia, sí es verdad. Pero
Tú y yo tenemos claro que lo hacemos en el corazón de la iglesia. Cristo que dejó a sus apóstoles, vayan y transmitan lo que yo les he enseñado. Y precisamente para evitar caer en malas interpretaciones es que tú y yo estamos confiados en el depósito de la fe que Cristo deja en el magisterio de la iglesia. Y por eso tú y yo hemos comprendido y sabemos que aquello que hemos interpretado, la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, aquello que ha interpretado e interpreta de la Sagrada Escritura, es palabra de Dios, es lo que el Espíritu Santo quiso expresar a través del escrito sagrado. Precisamente esta es la exégesis y la hermenéutica bíblica. Tú y yo tenemos la garantía, precisamente, ahora sí, de lo que el Espíritu Santo reveló, inspiró al agiógrafo y este puso por escrito, esto es lo que tú y yo, ya sea de manera individual o efectivamente como debe de ser en el corazón de la iglesia, tú y yo interpretamos domingo a domingo, todos los días, en nuestras lecciones, todo lo que tú y yo de alguna manera hemos venido creciendo en el equipo laico al servicio de la pastoral, en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, en los semilleros de vocaciones. Es la gran garantía que tenemos tú y yo de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y por eso precisamente es que se tiene toda esta interpretación de exégesis y hermenéutica en el corazón de la iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Continuando entonces, por tanto, todos debemos acercarnos a la escritura. Tú y yo, si te das cuenta, en cada lección siempre leemos un pedazo de la Sagrada Escritura. Siempre hay un texto bíblico. Bueno, en las lecciones de formación es otra cosa, ¿no? Pero las lecciones precisamente que venimos avanzando de Cristología, de Mariología, de historia de la Iglesia, siempre tenemos citas bíblicas que estamos comprendiendo y interpretando. Por eso es importante para mí este curso bíblico para el equipo laico al servicio de la pastoral, para que cuando yo en mi grupo de reflexión dé mis comentarios, obviamente haga interpretaciones dentro del corazón de la iglesia. Así entonces se nos invita a leerla, a comprenderla y a vivirla, pero no es correcto hacer propias interpretaciones que puedan llevarnos al error. La interpretación bíblica entonces implica tener el espíritu adecuado. ¿Te acuerdas de nuestro retiro precisamente que nos hablaba del espíritu adecuado para su comprensión y dentro del corazón, dentro del seno de la iglesia? El propio San Pedro reconoce, por ejemplo, que las cartas de San Pablo, fíjate, no son fáciles de entender. Y desde ese entonces, ya desde que San Pedro incluso escribe una de sus cartas, señala cómo esa dificultad puede dar lugar a que algunos hagan interpretaciones torcidas, como en efecto ocurre actualmente, ¿no? A veces tú y yo, algunos hermanos separados y cosas así, hacen interpretaciones torcidas, incorrectas. Bueno, pues la intención de este curso con su granito de arena es aportar a nuestra formación para que cuando tú y yo en nuestros grupos de reflexión hagamos alguna interpretación del texto bíblico, no nos confundamos o hagamos interpretaciones que el Espíritu Santo no dijo. ¿Sí vamos bien? Fíjate que en la segunda de Pedro, pero ahora en el capítulo 3 verso del 15 al 16 dice, consideren que las demoras de nuestro Señor son para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo en la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. ¿Qué insiste? Que hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. ¿Sí me explico? Es decir, si es real que ya en el momento de los apóstoles, San Pedro leyendo las cartas de San Pablo dice, tengan cuidado porque hay personas que leen esto y lo malinterpretan y hacen que las escrituras digan lo que no dicen. Esto es una verdad. Y no solo eso, una mala interpretación da pauta a una errónea doctrina. Bueno, muchas sectas protestantes, de hecho no muchas, todas las sectas protestantes han nacido de errores de interpretación, de malas interpretaciones de doctrinas y surgen y hay miles y miles y miles. Por eso tú y yo, como miembros del equipo laico al servicio de la pastoral, tenemos la responsabilidad de prepararnos para que cuando nosotros transmitamos la palabra de Dios a los alumnos, siempre estemos con el espíritu adecuado, transmitiendo aquello que la iglesia ha transmitido a lo largo de estos años. La importancia que se da
a la interpretación de las escrituras en la iglesia naciente, desde los apóstoles, lo encontramos, créemelo, desde los primeros momentos y en las mismas sagradas escrituras. Nos vamos a remontar allá a Hechos de los Apóstoles 8, 25, 40, donde se platica la historia del etíope, aquel que había ido a Jerusalén e iba ya a su país. Y entonces venía leyendo al profeta Isaías, que por cierto, esto lo vimos en la lección 18, Cristo nuestro rescate, cuando presentamos el texto del profeta Isaías, que presentan a este siervo que da su vida, que es llevado como cordero al matadero, que no abrió la boca, que fue matado entre malhechores, pero lo sepultaron entre los... ¿Recuerdas que esto lo vimos en la lección 18? Va leyendo el etíope esto y el espíritu le dice a Felipe, al diácono, que se acerque a la carreta. Y fíjate lo que le pregunta el etíope. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Ve la respuesta. ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Exégesis y hermenéutica bíblica. Ve la responsabilidad que el Señor pone en tus manos, porque el alumnito de primero, tú y yo le preguntamos, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y nos dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y tú y yo entonces empezamos a transmitir a este Cristo vivo. Si comprendes la responsabilidad que tenemos en nuestras manos precisamente al transmitir la palabra de Dios lección tras lección, domingo a domingo o en grados superiores cuando nos reunimos. Por eso va a ser importante que tú también te formes verdaderamente en este proceso. Ahora bien, el mismo Jesús realiza de manera profunda y plena, como exégeta, la hermenéutica en toda su vida pública. Y para eso basta citar Lucas 4 del 16 al 20, cuando hace pública precisamente su vida, cuando él está en la sinagoga, fíjate también, toma el rollo, le dan el rollo y abre el rollo del profeta Isaías. Solamente que él lee allá el versículo del 61, uno en adelante, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a liberar a los cautivos, a darle la vista a los ciegos, a anunciar el año del Señor. Cierra el rollo y les dice a los judíos de ese momento en la sinagoga, esta escritura se acaba de cumplir hoy. Fíjate, Jesús del rollo explica que esa escritura habla de él y que se está cumpliendo esa profecía, esa escritura profética. Eso es la exégesis y la interpretación. Cristo le explica en este momento al pueblo, esto se ha cumplido, se está cumpliendo. Obviamente, rechazan los judíos, lo quieren sacar a pedradas, etcétera, porque no comprenden este mensaje. Como les decía Jesús a los saduceos, el error de ustedes es que no comprenden las escrituras. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora bien, otro momento que también es muy bonito para comprender la exégesis y la hermenéutica bíblica es con los discípulos de Emaús, allá en Lucas 24 del 16 al 21. Resulta que a Jesús lo crucifican, a Jesús lo bajan de la cruz, lo sepultan, muchos empiezan a retirarse a sus pueblos, entre ellos los discípulos de Emaús. Iban de camino y un peregrino los empareja, ¿se acuerdan? Y les pregunta, ¿por qué están tan tristes? ¿Qué les pasa? Allá en el versículo 19 le responden, ¿acaso tú eres el único peregrino que no se enteró de lo que pasó? Ah, caray, Jesús les dice, ¿qué pasó? Y le dicen, pues aquel profeta grande en milagros y demás, lo crucificaron, lo mataron y ahorita lleva 3 días y no sabemos qué pasa. Fíjate, y ve lo que responde Jesús en el versículo 25. Qué poco entienden ustedes las escrituras y qué tardos de corazón para creer. Bueno, en otras traducciones dicen, qué duro de corazón para creer. ¿Sí me explico? Entonces, la exégesis y la hermenéutica bíblica nos permiten comprender a este Espíritu Santo que inspira al geógrafo y que tú comprendas exactamente ello. Bueno, pues en el versículo 27b, Jesús exégeta, Jesús que interpreta la escritura les dice, y empezando por Moisés, fíjate, y continuando por los profetas, les explicó, hermenéutica, les explicó lo que había, lo que hablaba sobre él toda la escritura, todas las escrituras, lo que había o hablaba sobre él todas las escrituras.
¿Sí me explico? Y entonces, este pasaje también es muy simbólico en el sentido del tema que estamos hablando, porque ellos regresan tristes y no han comprendido todo lo que estaba escrito en la Septuaginta, todo lo que se hablaba del Mesías. Incluso hoy podríamos decirle las mismas palabras a los judíos. Qué poco entienden ustedes las escrituras y qué tardos de corazón para creer. Y a uno que otro católico, ¿eh? Y a uno que otro del equipo leco al servicio de la pastoral. Es decir, qué poco a veces entendemos las escrituras y qué tardos somos o qué duros de corazón para creer. Y es que mira, no basta la labor exegética, ¿eh? No basta nada más interpretar el género literario y el sentido, porque corremos el riesgo de solo hacer un estudio histórico y sociocultural. Pero por otro lado, no basta solamente, o no, de la misma forma, no podemos realizar solo el proceso hermenéutico sin tener en cuenta el exégesis, pues como se ha dicho, un texto sin contexto solo es un pretexto. Y hay muchas personas, principalmente hermanos separados, que olvidan la exégesis, olvidan la historia de la iglesia, olvidan el corazón de la iglesia, se ponen a hacer interpretaciones y por eso caen en error. No, no, a mí la Biblia me da a entender esto. Yo hoy entiendo esto, sí, pero no puedes limitarte solamente a la hermenéutica. También debes de tomar en cuenta el concepto de la exégesis. Y no puedes limitarte al concepto de la exégesis porque si no solamente te vas a quedar en historia, solamente te vas a quedar en letras. Hay que trascender en este proceso. Así entonces, la exégesis y la hermenéutica, precisamente, son pasos obligados para realizar una adecuada y correcta interpretación de un texto bíblico. Me voy a regresar otra vez al Catecismo de la Iglesia Católica, otra vez al 119, pero ahora puse en azul lo que tenemos que comprender. Dice, a los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que, mediante un cuidadoso estudio, pueda madurar el juicio de la Iglesia. Pero, velo en azul, todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. De ahí Verbum 12:3 dijimos, y ahí es donde muchos en su soberbia dicen, no, yo lo entiendo a mi manera. El gran problema de los protestantes, no olvidando precisamente que el gran pecado original, entre otros, es la soberbia. Y muchos dicen, no, yo no quiero aceptar eso, yo puedo interpretarlo y a mí la iglesia no. Y es que Cristo les dijo, reciban ustedes el Espíritu Santo. Sopló sobre sus apóstoles. Ustedes vayan y transmitan lo que yo les enseñé. Hagan discípulos. Si me explico de lo que yo les enseñé. Y esto ha venido siendo año con año y se ha dado de generación en generación gracias precisamente a que los apóstoles lo han transmitido de uno a otro, hasta nuestro obispo que nos transmite, nuestros sacerdotes, precisamente esta sucesión apostólica importante. Fíjate que te voy a recomendar lo siguiente. En este sentido, la Pontificia Comisión Bíblica nos indica por medio del texto la interpretación de la Biblia en la iglesia, el documento que acabo de poner del lado derecho, un documento, en este caso es la versión 93 de la que puse, que la iglesia promueve el estudio de la Sagrada Escritura, orientando su interpretación con métodos y acercamientos que ayuden a comprender de una mejor forma el texto bíblico. Este documento es importante que lo tengas como tu catecismo de la Iglesia Católica, como obviamente tu Biblia, que lo tengas porque te va a ayudar a la comprensión de la interpretación y de la exégesis. Voy a poner al terminar este video este link que está aquí abajo para que descargues el documento y lo tengas en tu biblioteca virtual y lo puedas leer de vez en cuando estés aún más haciendo exégesis o interpretaciones bíblicas. En un momento más lo pongo. Ahora bien, si bien la comisión no presenta un único método o acercamiento, sí pide evitar varios errores, como cuáles. Primero, evitar una lectura fundamentalista del texto, una interpretación que se tome al pie de la letra, lo escrito sin fijarse en su contexto. Te pide la comisión que no te ponga, o no agarres un texto y digas, no, así está escrito, así tiene que ser. Recuerda, géneros literarios y sentidos bíblicos. ¿Cuál es el sentido literal y el sentido espiritual? Si nos vamos allá a Mateo 18:9, si no mal recuerdo, dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Es mejor que llegues tuerto al reino de los cielos a que por una de tus partes pierdas la vida eterna. Bueno, espérame tantito. Si fuera literal, todos estaremos tuertos. No, que tuertos, ciegos.
¿Me explico? O sea, hay que también comprender este sentido y es importante que la Comisión Bíblica nos vaya ayudando. La comisión pide respetar el texto, no hacer decir al texto aquello que no dice. Por favor, no pongámosle palabras a la Biblia que no dicen. Por eso es importante hacer las interpretaciones en el corazón de la iglesia. De igual forma, pide no manipular el texto a nuestro antojo o por algún interés privado, eso también ya lo habíamos comentado. Y por último, asimismo, la comisión nos recuerda que por ser hombres y mujeres de fe, para nosotros la Biblia no es un simple manual de relatos literarios, es palabra de Dios, todo. ¿Qué es lo que nos quiere decir la Sagrada Escritura? Todo es palabra de Dios, pero debo de interpretarlo en el corazón de la iglesia. Una interpretación correcta del texto bíblico toma en consideración el trabajo exegético y hermenéutico, no solamente de ahorita, de todos los 2000 años de la iglesia. Se fija en el texto, en la traducción realizada del hebreo o griego. Estudia los personajes y las referencias históricas, el estilo literario y lo que se sabe del autor y su contexto. Una correcta interpretación bíblica nos plenifica en el misterio del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Nos recuerda que somos creyentes y por ello el estudio y la lectura de la Biblia nos muestran la palabra de Dios, nos acompaña en nuestro camino de fe e ilumina nuestra vida. Así entonces, de esta forma, reconocemos que el fin último es acrecentar la fe del pueblo de Dios en unión con el magisterio de la iglesia y nosotros obviamente en unión en el equipo laico al servicio de la pastoral. Cierra nuestra lección diciendo en el 108, sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es una religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo, dice San Bernardo de Claraval. Ahora bien, regresando a los discípulos de Maús, ¿te acuerdas que cuando les dice que se queden a comer, a cenar, que ya es noche, y en la fracción del pan se dan cuenta que es Jesús? Fíjate, dice esto, ¿eh? Y sucedió en el 30 que mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, se los dio y les dijo. Y entonces y se los dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Y ven el 32, ¿eh? Entonces se dijeron el uno al otro. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Esta es la esencia de la palabra. Esta es la esencia del texto escrito, que se viva. Si la Sagrada Escritura es una Biblia que tú tienes ahí en tu cuarto y está ahí expuesta en el altar, pero nunca la lees, de nada sirve. Es letra muerta. Por eso tú y yo tenemos que convertir en viva la palabra de Dios. 108 del Catecismo de la Iglesia Católica cierra diciendo, para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Lo mismo que hizo el Espíritu Santo con el agiógrafo para que escribiera, lo mismo le pedimos al Espíritu Santo que eleve nuestra inteligencia, la clarifique para que entendamos las escrituras. El verso 44 y 45 de este texto de Lucas termina diciendo, Jesús les dijo, todo esto se los había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Esto es la exégesis y la hermenéutica bíblica. Pedirle al Espíritu Santo, a Dios, a Cristo, que si es su voluntad y nuestra disposición al máximo, que Él nos permita entender todo este proceso de la Sagrada Escritura. Ahora bien, como te decía, en el trayecto te voy a mandar el link para que descargues el archivo de la Pontificia Comisión Bíblica y velo estudiando poco a poco. Aquí quise poner un fragmento de él, mira, es un PDF, no es tan largo, 48 páginas y pueden irte ayudando a la comprensión de lo que es precisamente la exégesis y la hermenéutica bíblica. No sé si hasta aquí alguno de ustedes tenga algún comentario, algún punto de vista acerca de nuestro curso bíblico. ¿Alguien que quiera aportar alguna cosa? Tenemos unos 4 minutitos. Y mientras sucede, agradezco a todos los que se han conectado. Gracias a Dios, miren, somos muchos y por gracia de Dios que el Espíritu nos permita con todo esto
estar mejor preparados, disponernos precisamente a la inspiración del Espíritu Santo para que podamos transmitir lo que el Espíritu Santo le quiere decir a nuestros alumnos de primero, a nuestros compañeros de grados superiores, a nuestro coordinador diocesano, a nuestro coordinador regional, a nuestros visitadores, que el Espíritu Santo nos permita vivir en el corazón de la iglesia, precisamente lo que el Espíritu le ha enseñado a cada uno de nosotros a través de su santa llamada iglesia. Pues me da muchísimo gusto de ver tantas personas conectadas y pues seguir trabajando y ojalá que esto sirva para que tú también lo transmitas a otra persona. Una manera de evangelizar es, ¿por qué no pones el video en tu centro? Claro, decíamos, pídele permiso a tu coordinador regional o pídele permiso a tu director o a tu visitador y diles, ¿por qué no estudiarlo poco a poco? Y profundizar y hacer algunas preguntas, hacer unos grupos de reflexión que nos permitan comprender todo esto. ¿Y para qué hacer ello? Precisamente para seguir siendo luz y sal y para que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por conectarse y por seguir teniendo el interés de formarse para darle mayor gloria a Dios y la salvación de los hombres. Pues si no hay algún comentario, yo me despido, lo decíamos y lo decimos cada lección, como lo dice y lo decía el apóstol San Pablo allá en la segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Muchas gracias, Luz y Sal, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta Hasta luego. mañana. Gracias. Buenas Gracias a noches. ti, Luego. gracias, buenas noches a todos. Descansen a todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.